Buen día, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de la comunidad Contapyme y doy la bienvenida a todos quienes se conectan a participar del curso virtual Facturación Electrónica Paso a Paso. Este evento es patrocinado por la comunidad Contapyme, proyecto que busca capacitarlos de manera gratuita en temas de interés contable, tributario y empresarial. Actualmente en la comunidad Contapyme somos más de 50.000 los miembros que buscamos capacitarnos y crecer como profesionales, asistiendo a todos los cursos programados por la comunidad. Recuerden que este evento es patrocinado por Contapyme, software contable y de facturación electrónica. En la sesión del día de hoy contaremos con la participación del ingeniero Alejandro Toro. El ingeniero Alejandro Toro es administrador de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 11 años de experiencia en Insoft, casa desarrolladora del software contable Contapyme y del software agrícola Agrowin. El ingeniero Alejandro es experto en sistematización de las NIF, en temas relacionados con estados financieros, propiedad, planta y equipo, activos disponibles para la venta NIF, entre otros. Adicionalmente es certificador de Contapyme y actualmente se desempeña como líder de alianzas estratégicas de Insoft. Ingeniero Alejandro, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días para todos los asistentes. La idea es que tengamos una sesión muy buena para poder aprovechar todos estos conocimientos del tema de la facturación electrónica y podamos pues así también como conocer qué es lo que tenemos que hacer ante la DIAN. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con la temática de la sesión del día de hoy. Factura electrónica, proveedor tecnológico, documento XML, certificado electrónico. ¿Confundido? Déjenlo en nuestras manos. Facturando electrónicamente con Contapyme, usted tendrá el tiempo y la tranquilidad que necesita para dirigir su empresa. Active la facturación electrónica en Contapyme. Digite sus rangos de numeración y comience a emitir factura electrónica. Así de fácil. Facture como siempre. Crezca más que nunca con el sistema de facturación electrónica de Contapyme. Contapyme, siempre un paso adelante. Bueno, nuevamente muy buenos días. Bienvenidos a este curso virtual de facturación electrónica paso a paso. Vamos entonces a iniciar un poco conociendo acerca de lo que es el sistema. Vamos a conocer también acerca de lo que es los pasos de la DIAN. Vamos a mirar un poco acerca de lo que es la facturación electrónica, como para que tengamos una dinámica acerca de lo que es la sesión del día de hoy. Mi nombre es Alejandro Toro, soy el líder de alianzas estratégicas dentro de la empresa Insoft, quien es la empresa con el software Contapyme, el patrocinador oficial de este evento. Miremos un poco acerca de la temática que vamos a analizar. Primero, vamos a analizar qué es la factura electrónica, qué es la facturación electrónica, no solamente la factura, sino la facturación, entendiéndose por documentos electrónicos, tanto las notas débito como las notas crédito. También vamos a conocer cuáles son los actores dentro de la facturación electrónica. Vamos a mirar un poco acerca del esquema de la facturación electrónica. Vamos a analizar una factura electrónica, cuáles son las diferencias que hay respecto a la factura actual por computador. Vamos a mirar cuáles son los pasos para registro como facturador electrónico ante la DIAN y también cuáles son los pasos para implementar la facturación electrónica dentro del sistema Contapyme. Vamos entonces a iniciar con el primer punto, ¿qué es la facturación electrónica? ¿Qué es una factura electrónica? Bueno, una factura electrónica es un documento con validez legal, similar a la factura que actualmente conocemos por papel. Es un documento electrónico, su nombre lo indica, y permite soportar transacciones tanto de venta de bienes como de productos y servicios. Esta factura electrónica cumple con todos los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, que allí se mencionan que tiene que ir la información del adquiriente, el NID, la dirección, información pues completa de quien adquiere la factura, también de quien la emite, la discriminación de los productos o servicios, su respectivo impuesto, su valor total. Eso debe cumplirlo la factura electrónica. También, como es electrónica, hay un archivo en formato XML. Eso es nuevo. Y ya dentro de un momento vamos a mirar en unas próximas diapositivas qué es el XML. Y además que dentro de ese archivo se incluye una firma digital y un CUFE. Ya en un momento vamos a explicar esos conceptos.
Y lo más importante, que al ser un documento digital debe ser reportado a la DIAN. Eso es una factura electrónica, la agrupación de todos estos conceptos que acabamos de analizar. ¿Cómo funciona entonces una factura electrónica? Tenemos la empresa, el facturador, digamos usted. Tenemos el software Contapyme y tenemos al cliente, el adquiriente, un cliente suyo. Dentro del sistema organizamos los datos de la factura y el software automáticamente genera un XML, un PDF, los cuales son enviados hacia el adquiriente. A grosso modo, eso es la facturación electrónica. Pero detrás de todo este proceso, pues hay unos pasos que se tienen que realizar. Vamos entonces a mirar cuáles son esos actores dentro de la facturación electrónica, para poder identificar después el esquema de cómo se relacionan cada uno de ellos. Primero, el facturador electrónico. ¿Quién es el facturador electrónico? Es una persona natural o jurídica que, según el estatuto tributario, tiene la obligación de facturar. Puede ser obligado o puede ser una persona voluntaria. Pero también puede ser una persona natural o jurídica que, sin tener la obligación tributaria, opte voluntariamente por expedir facturación electrónica. Ese es el facturador electrónico. Ahora, ¿quién es el proveedor tecnológico? El proveedor tecnológico es la entidad que presta los servicios inherentes a la expedición de la facturación electrónica, como cuál: entrega del documento a la DIAN, el recibo del documento y el almacenamiento de dicho documento. Para poder ser una empresa proveedor tecnológico, pues tiene que cumplir una autorización y unos requerimientos por parte de la DIAN para ser catalogado como proveedor tecnológico. Ahora bien, ¿quién es el adquiriente? Pues el adquiriente es como nuestro cliente, la persona natural o jurídica que adquiere nuestros bienes, productos o servicios y que exige la factura. Esta persona, ¿qué hace? Cuando recibe la factura, la conserva para su posterior exhibición. Y tenemos pues la entidad, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien es la que se encarga de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de recopilar toda la información que el proveedor tecnológico le va a enviar por medio de los documentos electrónicos. Conociendo esos cuatro actores, facturador electrónico, proveedor tecnológico, adquiriente y DIAN, pues entonces miremos un poco acerca del diagrama de la facturación electrónica y cómo se relacionan cada uno de ellos. Tenemos la empresa, que es el facturador electrónico. Tenemos el cliente, que es el adquiriente. Tenemos a la DIAN. Y tenemos el proveedor tecnológico. ¿Qué es lo que se hace? La empresa emite a través del software ERP. Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales. Contapyme y Agrowin, nuestros dos software, son ERP. A través del sistema generan la factura, los datos que se van a crear para la factura electrónica. Por lo tanto, entonces se envían al proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico genera la factura en el formato XML, incorpora un código que se llama CUFE, Código Único de Facturación Electrónica, y también el QR, que es un código bidimensional. Ya en un momento vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando los incorpora, principalmente lo que va a hacer es que el documento XML lo va a enviar a la DIAN, a quien le interesa el XML. Y allí tiene un plazo máximo de entrega de 48 horas para poderlo entregar y reportárselo a la DIAN. Pero también el proveedor tecnológico le envía tanto la factura XML como la representación gráfica al cliente. Este tiene un plazo máximo de aceptación de 3 días para que le dé como la aceptación o el acuse de recibo al proveedor tecnológico. Este automáticamente entonces lo va a marcar dentro de su actividad y se lo retorna el acuse de recibo hacia la empresa facturadora electrónica para que sepa que el cliente aceptó el documento electrónico. Ese es el diagrama general de cómo funciona la facturación electrónica con los 4 actores que hace un momento habíamos visto. Pero entonces,
¿qué papel juega Contapyme o Agrowin en este caso dentro de ese proceso de la facturación electrónica? Pues Contapyme es el software que va a permitir hacer esa integración completa dentro del proveedor tecnológico para que éste envíe la información hacia la DIAN y para que también la envíe hacia el cliente. Es un proceso que Contapyme va a ser automático, integrado y al instante. Por lo tanto, usted como usuario no tiene que preocuparse por decir, venga, ¿yo qué tengo que hacer para mandar la información a la DIAN? ¿O yo qué tengo que hacer adicional a lo que venía haciendo dentro de mi empresa? Nada, tranquilo. Dentro de Contapyme, usted simplemente registra la factura de venta de sus productos y servicios, que el resto lo realiza el sistema. Muy bien, ahora entonces analicemos qué es el XML. El XML es una especificación técnica que permite definir etiquetas estandarizadas que permiten describir y organizar y almacenar datos. Una etiqueta es como una marca que se realiza dentro de todo el documento que indica que eso tiene una información muy puntual. Por ejemplo, dentro de esa imagen que tenemos allí en pantalla, podemos encontrar una etiqueta que nos dice el remitente, otra etiqueta que nos dice el destinatario. Dentro de la factura podemos tener etiquetas que nos dice cuál es el NIT de la persona que emite la factura, de quién la adquiere, cuál es la dirección, cuál es el país, cuál es el valor del producto o del servicio, el valor del IVA. Eso es el XML, etiquetas estandarizadas. Por lo tanto, entonces, analizando la factura electrónica, el XML se convierte en un documento que la DIAN va a recibir, pero que cumple con todos los parámetros que la DIAN establece. Ese archivo XML también contiene todos los datos de la factura. También tiene una firma electrónica para verificar la autenticidad de dicho documento. Y contiene el código único de factura electrónica denominado CUFE. ¿Qué es entonces la firma electrónica? ¿Para qué nos sirve? Para verificar esa autenticidad. Nos permite identificar al firmante de manera inequívoca y también permite asegurar la integridad del documento firmado. Esa firma electrónica viene dentro del XML. Para firmar un documento se requiere un certificado digital. Y allí es algo importante. El certificado digital es un archivo informático que identifica, primero, a la entidad de certificación digital que lo expide y segundo, al suscriptor. Hay que tener en cuenta algo, que según el decreto 2242 de noviembre del 2015, en el artículo 3, nos indica que el certificado digital puede ser o bien propio, es decir, yo como entidad, como empresa que voy a facturar electrónicamente, puedo comprar mi propio certificado digital ante una entidad acreditada por la ONAC, o también puedo aprovechar para firmar la factura con el certificado del proveedor tecnológico. En este caso, pues nosotros ofrecemos en la alianza con nuestro proveedor tecnológico ambas funcionalidades. El que usted como usuario pueda adquirir su propio certificado o que pueda utilizar el del proveedor tecnológico. Ahora bien, miremos también qué es el CUFE, el Código Único de Factura Electrónica. Ese CUFE es un texto encriptado que contiene datos muy importantes de la factura electrónica. Ese es un mecanismo para validar la integridad y la autenticidad del documento y además permite identificar inequívocamente una factura dentro del territorio nacional. Pero entonces uno dirá, bueno, sí, pues muy chévere, ¿qué es el CUFE? Ya me acaba de indicar, pero ¿qué contiene el CUFE? El CUFE contiene unos datos, ¿como cuáles? El número de la factura, la fecha de la factura, el valor de la factura sin IVA, también contiene el valor del IVA, también el valor de otros impuestos, contiene el NIT del facturador, el tipo de adquiriente, el ID del adquiriente, es decir, del cliente, y contiene la clave técnica. ¿Y qué es la clave técnica? La clave técnica es un código que la DIAN entrega a la empresa que va a facturar electrónicamente
cuando solicita el rango de numeración de facturación electrónica. Dentro de un momento vamos a ver esos pasos de la DIAN y vamos a chequear allí cómo son esos datos que la DIAN nos pregunta para solicitar el rango de numeración. Entonces tengamos en cuenta esto, la información que se construye dentro del CUFE, que es como en la imagen que están viendo allí en la diapositiva, eso si se interpreta a través de algún software especial va a poder identificar esos datos que están allí en pantalla en color azul. Si miramos también una factura electrónica tiene un XML que le interesa a la DIAN, pero para la persona que recibe la factura electrónica debe haber como algo que sepa interpretar y allí es la representación gráfica. ¿Qué es la representación gráfica? Es convertir ese archivo XML en un documento que una persona, como usted y como yo, podamos leerlo e interpretarlo. Por lo tanto, entonces la facturación electrónica en su representación gráfica debe tener todos los datos completos de la factura, quién la emite, a quién se la emiten, la discriminación de productos y servicios. Debe también cumplir con los requerimientos de la DIAN, es decir, debe tener la valoración y la discriminación de los impuestos. Debe contener el CUFE, que hace un momento lo explicamos, y también debe contener el código QR. Por lo tanto, si miramos dentro de esa imagen, se puede interpretar que dicha imagen es la representación gráfica de una factura electrónica. Ese documento que están viendo en pantalla no es la factura, es la representación gráfica de una factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? La factura electrónica es el archivo XML que la DIAN va a tener y que usted también va a tener, que va a tener dos archivos, el XML y la representación gráfica para que pueda interpretar esa información. Ahora bien, ¿qué es el código QR? Que hace un momento estábamos viendo dentro de la representación gráfica. El código QR es un código de barras bidimensional que almacena datos codificados. Este código QR siempre tiene que estar incluido en todas las hojas o páginas de una representación gráfica. Pero, ¿qué tiene o qué permite ese código QR? Al usted utilizar un celular, una tableta, un dispositivo inteligente, pues hay programas que le permiten leer o interpretar códigos QR. Usted puede leer con su celular ese código QR y cuando lo lee, él le va a mostrar información como cuál. El número de la factura, que también estaba incluido en el CUFE. La fecha de la factura, que también estaba incluido en el CUFE. El NIP del facturador, el ID del adquiriente, el valor de la factura, el valor del IVA y el valor de otros impuestos. Esa información también estaba incluida en el CUFE, pero adicional, dentro del código QR, cuando usted lo lee a través de un celular o de un dispositivo inteligente, fuera de esos datos, también le va a mostrar cuál es el código que corresponde al CUFE. Es decir, que el código QR es como una revalidación del código CUFE para que así tanto el CUFE como el código QR pues le indiquen a usted o le permitan validar a que usted tiene una factura electrónica legal. Por lo tanto, entonces nuevamente vamos a decir que todo archivo XML denominado factura tiene una representación gráfica que es la que usted y yo podemos leer e interpretar y saber cuáles fueron los productos y servicios que hemos adquirido. ¿Que queremos validar la información de ella? Para eso está el código CUFE y para eso está el código QR que se pueden validar a través de una lectura de un dispositivo inteligente y mirar que los datos que están allí dentro de la representación gráfica pues sean los mismos que están contemplados dentro de este archivo QR. Ahora, miremos el otro punto que teníamos dentro de la temática. ¿Quiénes están obligados a facturar? Bueno, hay que tener en cuenta que hay como diferentes segmentos, diferentes bloques de empresas que se tienen que postular o tienen que cumplir con el requerimiento de la facturación electrónica. Un primer bloque eran las personas naturales o jurídicas que según el estatuto tributario estaban obligados a facturar electrónicamente, denominados los OFE. Estas empresas debían de empezar el 29 de junio del 2018 según la resolución 72 de diciembre del 2017.
Estas son como las grandes empresas o que ya venían en un proceso de facturación electrónica anterior. Ahora, también tenemos la denominación dentro de Colombia a las empresas grandes contribuyentes. Estas empresas grandes contribuyentes tenían una vigencia de inicio el 1 de septiembre del 2018, según la resolución 10. Estas empresas ya en este momento deben estar emitiendo documentos electrónicos. Pero también tenemos el resto de las empresas, todos los demás contribuyentes responsables de pagar y declarar IVA y también el impuesto al consumo, que según la misma resolución 72 del 1 de diciembre del 2017 están obligados a iniciar estas empresas el 1 de enero del 2019. Y también pues existe otra opción, que son las empresas, personas naturales o jurídicas, que se postularon voluntariamente para expedir factura electrónica. Estas empresas pues en cualquier momento lo pudieron haber realizado y la DIAN pues les tuvo que haber retornado un email con una fecha de habilitación, la cual a partir de esa notificación les empiezan a transcurrir 3 meses para estar cumpliendo con este requerimiento de la facturación electrónica. Entonces, si miramos como a nivel de tipo semáforo un poco, los que son los OFE, los obligados a facturar el 29 de junio, ya en este momento tienen que estar facturando. Si usted no lo ha hecho, pues está en color rojo, está vencido el tiempo. Lo mismo que los grandes contribuyentes, el 1 de septiembre tuvo que haber empezado con el tema de la facturación electrónica. Si usted es gran contribuyente y no ha empezado, pues ya está en tiempo cogido de la tarde. Los grandes contribuyentes, las empresas, el resto de contribuyentes que son los responsables del IVA y los del impuesto al consumo, que van a iniciar el 1 de enero del 2019. Allí pues todavía hay un tiempo, todavía hay unos cuantos mesecitos para empezar, pero pues uno les diría, no vamos a dejar pasar por alto todo el proceso. Y también los que están como voluntarios, pues dependiendo del correo de habilitación que les llegó por parte de la DIAN, pues algunos ya están en un proceso de que les queda menos de un mes, a otros les queda apenas 2 meses, otros les llegó la notificación en estos días, por lo tanto tienen esos 3 meses para empezar a organizar todo dentro del sistema para empezar a cumplir con el requerimiento. Pero quiero hacer mucho énfasis en la parte de del resto de contribuyentes que inicia el 1 de enero del 2019, puesto que si bien quedan unos cuantos meses, es importante tener esto claro. No podemos dejar todo para la última hora. ¿Por qué? Hay un pensamiento como en las empresas que dicen, no, es que de pronto la DIAN lo va a aplazar. Sí, hay un proyecto, hay como un planteamiento borrador donde dicen que la DIAN va a organizar de pronto por el tipo de ingresos, por la cantidad de ingresos, va a planificar como unas salidas para el próximo año de la facturación electrónica. Eso es simplemente un concepto, es un borrador, eso no está aprobado, no hay nada que reglamente esto. Por lo tanto, hasta el momento, hasta hoy, la obligación está para que todos el resto de empresas responsables de declarar IVA y del impuesto al consumo el 1 de enero del 2019 deben cumplir con el requerimiento de emitir documentos electrónicos. Por lo tanto, si no se aprueba dicho borrador para hacer ese aplazamiento por tipo de ingresos dentro de la empresa, por el rango de ingresos, pues que de pronto no nos vaya a coger la tarde y dejar todo para el último mes, para diciembre, donde recordemos que algunas empresas trabajan siempre hasta de pronto medio mes porque salen a vacaciones, porque de pronto ya hay un periodo de cese por algunas actividades dentro de la empresa. No dejemos para última hora todo el paso a la facturación electrónica. Si bien puede haber un colapso dentro de esos meses, porque va a haber tal la cantidad de empresas que van a empezar a emitir documentos electrónicos que pues muy seguramente no va a haber capacidad de respuesta de pronto para una atención oportuna por parte de los diferentes proveedores tecnológicos, por parte de la misma DIAN, por parte de las capacidades dentro de la empresa, por parte de nosotros como para decirle vamos a brindarle una mejor asesoría.
Por lo tanto, la invitación es, no dejen para el último momento todo el tema de hacer los trámites ante la DIAN, que ya en un momento vamos a ver, y empecemos a postularnos para organizar de una forma más calmada y con más tiempo todo este paso que bien nos tenemos que realizar el próximo año. ¿Cuáles son los documentos electrónicos que tenemos que vincular dentro del proceso de la facturación electrónica? Nuevamente hacemos énfasis, son 3, las facturas de venta, las notas crédito y las notas débito. Nuevamente hacemos énfasis, como ya hemos dicho en diferentes eventos, que las notas de contabilidad no aplican como documento electrónico. Hay un pensamiento dentro de la contabilidad en Colombia que si yo tengo que hacer algún ajuste o tengo que cargar algo, no, pues hagamos una nota contable. Ese documento, si está afectando mi facturación, no es válido utilizarlo. Yo tengo que hacer o bien una nota crédito o bien una nota débito. Y dicho documento se tiene que reportar ante la DIAN. Entonces, ¿qué hemos visto? Rápidamente, vimos qué es la facturación electrónica. Vimos también cuáles son los actores dentro de la facturación electrónica. Vimos un diagrama que mostraba cómo interactúan esos actores dentro de la facturación electrónica y el papel de Contapyme dentro de todo ese proceso. También analizamos una factura electrónica, tanto el XML como la representación gráfica. Y ahora vamos entonces a empezar a conocer cuáles son los pasos para registro como facturador electrónico ante la DIAN. Un tema muy importante, por favor préstenle mucha atención, cuáles son esos pasos que debemos de seguir para registrarnos como facturadores electrónicos ante la DIAN y cumplir con ese requisito de emitir documentos electrónicos. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para registrarse como facturador electrónico? Miremos, vamos a tener 5 pasos, 6 pasos empezando desde el paso 0. Paso 0, iniciar sesión en el portal de la DIAN. Paso 1. Registrarse como facturador electrónico. Paso 2. Asociar al proveedor tecnológico. Paso 3. Actualizar el RUT. Paso 4. Solicitar la numeración y el prefijo para la emisión de documentos electrónicos. Y paso 5. Asociar el prefijo al proveedor tecnológico. Entonces, teniendo estos pasos ya claros aquí, vamos a empezar a discriminar cada uno de ellos. Vamos a tener como unas imágenes donde ustedes pueden directamente en el portal de la DIAN hacer ese paso a paso. Empecemos entonces con inicio en el portal de la DIAN. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al portal de la DIAN, www.dian.gov.co. Vamos a entrar allí por la opción que dice menús desplegables a la opción que dice usuario registrado. Una vez estamos allí y damos clic en usuario registrado, vamos a iniciar sesión en los servicios en línea del sistema Muisca de la DIAN. Por lo tanto, entonces allí vamos a registrar todos los datos de la empresa, el NID, el número del documento y la contraseña que se tiene y vamos a darle clic en el botón ingresar. Una vez ya entonces ingresamos al portal de la DIAN, vamos a desplegar en la parte izquierda la opción que dice, el menú que dice facturación electrónica. Vamos a darle clic en esa opción que es facturación electrónica. Y allí podemos visualizar los diferentes pasos que se tienen que registrar dentro de la DIAN. Algo muy importante a chequear es que no todos los pasos se deben realizar. Solamente hay que hacer unos pasos. ¿Por qué no se tienen que hacer todos? Porque no todos aplican para las empresas. Algunas aplican para los proveedores tecnológicos, que ya vimos dentro de los actores quiénes eran los proveedores tecnológicos. Otros pasos aplican es para cuando yo voy a emitir o voy a crear un software propio para relacionarlo ante la DIAN como software para documentos electrónicos. Por lo tanto, entonces vamos a prestar mucha atención y vamos a marcar cuáles son los pasos que debemos activar para que dentro del sistema Contapyme y AgroWin pues se cumplan los requerimientos ante la DIAN para poder empezar a utilizarlo como sistema para emitir documentos electrónicos. Primer paso entonces, ya hicimos el paso 0, iniciar sesión en el portal de la DIAN. Paso 1, vamos a registrarnos como facturador electrónico. ¿Y cómo vamos a realizar ese proceso? Vamos a registrarnos dentro de la pestaña, le dijimos clic
en la opción de facturación electrónica, vamos a dar en el paso número 1 que dice registro como facturador electrónico. Allí vamos entonces a registrar la información de la empresa. Está ya la información. Tenemos que chequear que aparezca el NID, el nombre de la empresa o el apellido nombre y apellido de la persona, si es una persona natural. Y vamos a chequear que en tipo de facturador electrónico nos indique si es voluntario o si es obligado. Ya hace un momento en diapositivas anteriores vimos que hay dos clases, los obligados o el voluntario. Y vamos a confirmar el correo electrónico que se tiene registrado en el root. Una vez entonces tenemos esos datos allí ya validados, vamos a decirle guardar y ya va a aparecer un mensaje informativo. Cuando le decimos aceptar, nos indica acaba de registrarse en el sistema de información de facturación electrónica como un facturador electrónico. En este momento, usted debe iniciar pruebas de software si va a facturar directamente o asociar un software si va a facturar a través de un proveedor tecnológico autorizado. Entonces vamos a hacer énfasis aquí que lo que vamos a realizar con Contapyme es que se va a asociar un software, y el software que vamos a asociar, que ya en un momento más adelante vamos a chequearlo, es el software Contapyme F1. Es una alianza que tenemos con un proveedor tecnológico que se llama Factura1, y ese es el software que vamos a realizar. Por lo tanto, nosotros no vamos a iniciar pruebas con el software, no, nosotros vamos a asociar un software que ya está validado por el proveedor tecnológico, quien está autorizado por la DIAN. Una vez entonces ya hicimos el paso 1 de registrarnos como facturadores electrónicos, pues entonces vamos al paso 2, que es asociar al proveedor tecnológico, que hace un momento estábamos viendo en la diapositiva anterior. Por lo tanto, entonces vamos hacia el paso número 3, que dice asociar proveedor o software para facturador electrónico. Quiero hacer énfasis aquí. Vamos a registrarlo en el paso número 3. No, ténganlo muy claro, no, con Contapyme o con Agrowin no vamos a hacer el paso número 2, que dice allí administrar software de facturador electrónico. Ese paso 2 no lo vamos a hacer, porque ustedes no van a postular a Contapyme o Agrowin como un software para que la DIAN se los valide. No, el software Contapyme ya está validado por un proveedor tecnológico autorizado por parte de la DIAN. Si usted registró el software a través del paso número 2, eso le implica que le tiene que hacer una serie de pruebas y reportárselas a la DIAN. Como 1000 documentos electrónicos tiene que validarlo. La DIAN le manda un correo con una resolución de pruebas, con unos rangos, con unos prefijos, para que le autorice que el software que usted va a utilizar esté validado por ellos. Si ese es su caso, rechace, deshabilite ese paso, ingrese y rechace, que usted no lo va a hacer por el paso 2, sino que nuevamente lo tiene que hacer es por el paso 3. Por el paso 3, entonces, cuando asociamos un software al proveedor tecnológico, vamos a indicar que vamos a escoger dentro de la opción que dice proveedor al proveedor tecnológico que se llama Factura1 SaaS. Y dentro de la opción que dice software, vamos a seleccionar la opción que dice Contapyme F1, es decir, Contapyme Factura1. Ese es el software y el proveedor tecnológico que vamos a asociar. Luego le indicamos agregar y se nos va a aparecer la asociación donde aparece el proveedor tecnológico Factura1 SaaS y el software Contapyme F1. Allí, cuando le indicamos que está esa asociación, pues entonces se nos habilita la opción guardar y vamos a darle clic en guardar. Hemos hecho entonces la asociación del programa Contapyme, del software Contapyme, con el proveedor tecnológico Factura1 SaaS. Aquí hay que dejar claro algo. Contapyme o Agrowin no son proveedores tecnológicos. Nosotros hicimos una alianza con un proveedor tecnológico experto, con muchos años de experiencia en facturación electrónica, con una experiencia en países como en México, que llevan muchos años de ventaja sobre el tema de la facturación electrónica y que ellos incorporaron en Colombia ya hace unos cuantos años, que ya tienen una gran cantidad de clientes
grandes empresas que facturan electrónicamente, como lo es el proveedor tecnológico Factura 1. Por lo tanto, entonces allí esta alianza es la que le va a permitir a usted como usuario cumplir con el requerimiento de emitir documentos electrónicos. Por lo tanto, entonces le decimos asociar al proveedor tecnológico Factura 1 SaaS, el software ContaPyme Factura 1, guardar. Cuando le decimos guardar, pues entonces vamos a tener en cuenta algo. Si usted es facturador electrónico que se postuló como voluntario, desde ese momento empezarán a contar los términos que la DIAN mediante resolución lo habilite para facturar electrónicamente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que a usted le debe llegar un email con este ejemplo que tenemos allí en la imagen, donde en ese correo le llega la habilitación como facturador electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de que le llegue ese email, le va a notificar a usted que a partir de la fecha que le están notificando, por ejemplo allí nos está diciendo, le informamos que usted se encuentra habilitado como facturador electrónico voluntario mediante la resolución número tal del 22 de enero del 2018 y dice ahí a partir del 27 de febrero del 2018. ¿Qué quiere decir esa habilitación? Usted está habilitado para empezar a emitir documentos electrónicos a partir del 27 de febrero del 2018. No quiere decir que a partir de ese momento tenga que empezar. Está habilitado. A partir de la fecha de habilitación, usted tiene 3 meses, cuenta con 3 meses para cumplir con el requerimiento. A partir de la finalización de esos 3 meses, es decir, 27 de febrero a 27 de marzo, a 27 de abril, 27 de mayo. A partir del 28 de mayo, que ya se finalizaron esos 3 meses, ya es obligatorio que empiece a emitir documentos electrónicos. Pero usted tiene 3 meses. Que en el cabo del primer mes usted ya empezó a emitir documentos electrónicos. Listo, no hay problema, los puede empezar a enviar. Pero tiene como plazo máximo 3 meses contados a partir de la fecha de habilitación. Ahora bien, si usted es facturador electrónico seleccionado u obligado por la DIAN a través de resolución, por ejemplo, si hubiese sido un gran contribuyente, con ejecutar el paso de asociar el proveedor tecnológico bastaba para que hubiese quedado como habilitado. A partir de ese momento, entonces usted tiene una habilitación como facturador electrónico, puede empezar cuando lo desee, pero por requerimiento la DIAN le va a exigir que empiece a trabajar con los documentos electrónicos a partir de la fecha límite que la resolución contemple. Por ejemplo, ya vimos que en las fechas el 1 de septiembre era lo obligado para los grandes contribuyentes. Pero si por ejemplo en este momento usted se postula ante la DIAN y la DIAN no lo habilita como voluntario, sino que lo tiene en cuenta como del 1 de enero del 2019, pues muy seguramente usted va a poder iniciar como fecha más tardía el 1 de enero del 2019. Si no, pues si usted empieza en diciembre, en noviembre, pues va a ser válido, siempre y cuando no lo catalogue como voluntario y le llegue una notificación de habilitación con la imagen que se tenía en la parte superior, donde le indicaba la fecha desde la cual estaba habilitado, que a partir de ahí son 3 meses. Teniendo eso en cuenta que ya nos registramos como facturadores electrónicos, que ya asociamos al proveedor tecnológico y al software ContaPyme F1, pues entonces ya podemos ir a hacer el trámite de actualizar el root. Para actualizar el root, pues entonces tenemos que tener en cuenta que ese root debe tener una responsabilidad, bien sea la 37, que es la obligado a facturar electrónicamente, o la 38, que es facturación electrónica voluntaria. Se debe tener en cuenta algo, que si usted va ante la DIAN, por ejemplo el representante legal o algún administrador con un poder firmado por parte del representante legal y lleva directamente la información a la DIAN, pues allí le van a hacer el trámite mucho más rápido para actualizar el root. Pero en caso tal de que no pueda hacer ese proceso, pues usted puede enviar un correo electrónico al email que se muestra allí en pantalla, indicando la razón social de la empresa, el NIT de la empresa, el proveedor tecnológico que ha seleccionado, que en este caso es Factura 1 SaaS, y la solicitud formal pidiendo que actualicen el root para dicha empresa. El root actualizado es un paso totalmente importante
y muy relevante para poder continuar con los siguientes pasos. Si usted hizo el paso 1 y luego hizo el paso 3, es decir, se registró como facturador electrónico, luego asoció al proveedor tecnológico, pero todavía no tiene el RUT actualizado, no puede continuar con los siguientes pasos. Entonces hasta allí es muy importante que empiece con ese trámite, porque la respuesta por parte de la DIAN puede que sea muy inmediata, se puede demorar 3, 4 días hábiles, como puede que de pronto lo extienda y se le demore 15 días, 20 días, un mes, dependiendo de las cantidades de peticiones que tenga en ese momento la DIAN. Y pues entendemos que estamos en un proceso de facturación electrónica donde hay como un cuello de botella, donde ya hay muchas empresas que están entrando a este mundo de la facturación electrónica, por lo tanto las respuestas no pueden ser tan inmediatas como se pretende. Por lo tanto, entonces, la idea es que usted empiece a enviarle el correo electrónico, se adelante para que pueda actualizar el RUT cuanto antes. No por el hecho de que usted actualice el RUT con la nueva responsabilidad implica que tiene que empezar a emitir documentos electrónicos. Ya vimos que no. El hecho de que usted actualice el RUT es porque ya lo pone disponible o ya está usted listo para empezar a seguir con los siguientes pasos para empezar a emitir documentos electrónicos cuando la ley lo disponga. Por lo tanto, le sugerimos que haga este proceso de actualizar el RUT enviando un email al correo que se muestra allí en la diapositiva o a través de una carta firmada por el representante legal o el mismo representante legal yendo hacia la DIAN de su ciudad para que haga esa solicitud de actualización del RUT. Una vez usted ya tiene el RUT actualizado, pues lo puede consultar directamente desde el mismo portal de la DIAN a través del MUISCA, a través de la opción que dice Registro Único Tributario y dentro de la opción que dice Consultar RUT. Allí usted puede entonces buscar que el RUT ya tenga la nueva responsabilidad de facturación electrónica. Es muy importante y aclaro algo, a pesar de que dentro de esta opción que dice Registro Único Tributario hay una opción que dice Actualizar RUT, pues por esa opción de actualizar RUT es como para actualizar, por ejemplo, datos dentro de la empresa, la dirección, teléfonos, correos, pero no es para actualizar las nuevas responsabilidades. No, esta no de la facturación electrónica. Esta la tiene que hacer el trámite directamente ante la DIAN por medio del representante legal o enviando el correo, como le mencioné anteriormente, al buzón que estaba en la diapositiva. Tenemos entonces el paso 3, actualización del RUT. Paso 4. Una vez ya tenemos entonces el RUT actualizado y allí lo dejamos claro en la diapositiva. Sin el RUT actualizado con la debida responsabilidad no puede solicitar resolución de numeración para facturación electrónica. Pues entonces vamos a hacer, ya con el RUT actualizado, podemos solicitar la numeración de facturación electrónica. Allí entonces dentro del mismo portal de la DIAN entramos por la opción que dice numeración para facturación o de facturación. Y entramos por la opción que dice solicitar numeración de facturación. Verificamos entonces los datos, allí ponemos la información de el tipo de documento cédula, el número del documento del representante legal o de la empresa o de la persona que está pues a cargo de ingreso al portal y le decimos ingresar. Cuando ingresamos, pues vamos a estar dentro de la opción que nos muestra los datos de solicitar la numeración de facturación. Y hay una opción que dice autorizar rangos. Vamos a darle clic en esa opción que dice autorizar rangos. Cuando damos clic en autorizar rangos, pues entonces se abre una nueva opción, una nueva ventana, donde vamos a hacer todo el proceso de la solicitud de lo prefijo y el rango de la numeración de facturación electrónica. Por lo tanto, entonces allí podemos nosotros escribir cuál es el prefijo que queremos utilizar dentro de la empresa. Se debe tener en cuenta algo, no utilicen un prefijo que ya tenían porque entonces no habrá una discriminación de cuál era la factura que anteriormente tenían de por computador a la nueva máscara, digámoslo así, o prefijo para la facturación electrónica. Por ejemplo, en este caso entonces podemos poner, según la imagen, el prefijo FVE, factura de venta electrónica. En tipo de facturación vamos a indicar que es electrónica y en el rango pues vamos a indicarle desde y hasta, según como la cantidad de folios o consecutivos que nosotros necesitemos para emitir los documentos electrónicos. Pues la idea es que chequemos cuánto nos vamos a consumir nosotros y pues que no tengamos que hacer este proceso constantemente, sino que nos duren unos cuantos años el rango de numeración que se tenga. Una vez ya tenemos entonces la indicación del prefijo y el rango desde y hasta, vamos a decirle la opción agregar. Cuando marcamos clic en agregar, pues se nos aparece una opción donde en la parte de abajo nos muestra tipo de facturación electrónica,
el prefijo seleccionado FVE, el rango desde la 1 hasta la 1000, 10.000, 5.000, hasta la que corresponda. Por favor, chequee que sea la correcta. Si usted dice, ay no, esa no era, me equivoqué, entonces le puede dar en la X y rechaza ese registro y nuevamente vuelve y lo hace. Pero si está bien, pues entonces vamos a darle clic en la opción que dice borrador. En esa opción de borrador es para que se genere el formato 1302, que es el formato como de la solicitud de la numeración. Por lo tanto, entonces al darle clic en borrador, nos aparece una nueva ventana donde nos indica si deseamos ver el documento 1302 o aceptar. Si le decimos ver el documento 1302, pues allí nos va a mostrar la solicitud de numeración de facturación, el formato 1302, donde estamos chequeando allí, sí, mire, esta es mi empresa, este es mi NIT, esta es la modalidad de documento electrónico, el prefijo que estamos solicitando, el desde y el hasta. Por lo tanto, entonces ya podemos confirmar que tenemos la solicitud. Estoy seguro que es esa. Listo, muy bien. Por lo tanto, entonces ya se nos habilita una opción que dice definitivo. ¿Qué quiere decir? Vamos entonces a firmar ese formato 1302. El contador o la persona responsable de ingresar al sistema Muisca que tenga las credenciales le da clic en definitivo y nos aparece la opción para firmar dicho documento. Allí pues con el correo electrónico y la contraseña se firma por el contador o por el revisor fiscal, que sea quien corresponde dentro de la DIAN. Firmamos el documento y ya generamos entonces el formato 1876. Cuando ya firmamos ese documento, nos aparece una opción que dice hay una autorización de numeración de facturación pendiente por firmar. Por lo tanto, se nos habilita un botón donde nos dice firmar autorización de numeración de facturación. Cuando damos clic en ese botón, automáticamente pues podemos generar el formato 1876. Recuerden que ese trámite no finaliza hasta que se firma el formato 1876. Por lo tanto, entonces allí podríamos ya descargarlo. Y este es como la imagen de dicho formato, del formato 1876, que es la autorización de numeración por facturación electrónica. Hay que tener en cuenta algo. Este documento, este formato 1876, es un documento muy importante para nosotros, para Insoft. También lógicamente para usted, porque es el que le habilita para facturar electrónicamente. Pero basado en la información que allí se tiene, pues es información que se va a contemplar o se va a diligenciar dentro del sistema ContaPyme o dentro del sistema Growin. Por lo tanto, allí que nos indica, miren, nos está indicando que esta autorización ya está expedida para que usted emita documentos electrónicos. Le está indicando el prefijo FVE y el rango desde la 1 hasta la 1000. ¿Cuál es ese rango que se le autorizó? También le está indicando el número de la resolución que lo estaba habilitando para trabajar con la facturación electrónica. Le indica también en la parte de abajo la fecha de inicio, es decir, la vigencia a partir de la cual puede empezar a utilizar los documentos electrónicos. Y también le indica una vigencia, es decir, una fecha de finalización. El desde es la fecha de inicio y el hasta la fecha de vigencia, donde nos indica usted tiene una vigencia de 18 meses, 24 meses, 36 meses. Entonces a la fecha de inicio sumarle esa cantidad de meses para saber cuándo finaliza dicha resolución. Este formato es muy importante porque con él es que vamos a configurar dentro del software ContaPyme toda la información para la facturación electrónica. Una vez entonces ya tenemos el formato 1876, podemos ir al paso número 5, y es ¿cuál? Asociar el prefijo al proveedor tecnológico. Por lo tanto, entonces vamos allí dentro del menú que dice facturación electrónica al paso 17 que dice asociar prefijos. Mire cómo nos hemos saltado. Empezamos en el paso 1, registro como facturador electrónico. Pasamos hacia el paso 3, que era asociar proveedor o software para facturación electrónica. Luego de ahí hicimos unos pasos que era actualizar el root. Luego solicitamos el rango de la numeración y una vez ya tenemos el rango de la numeración y tenemos el formato 1876, vamos a irnos para el paso 17 donde dice asociar prefijos. Y en asociar prefijos, pues entonces vamos a indicar en proveedor o software, escogemos dentro de la listica desplegable, aparece Factura 1 SaaS ContaPyme F1. Ese es el software que escogimos dentro del paso número 3. Y en prefijo vamos a diligenciar, vamos a digitar
el prefijo que nos llegó en el formato 1876, el FVE. Una vez los diligenciamos, vamos a decirle en el botón guardar y automáticamente en la parte de abajo queda la asociación de el participante, es decir, Factura 1 SAS, el proveedor tecnológico, con el software Contapyme F1 y el prefijo asociado, que es el que está dentro del formato 1876, que es la FVE, factura de venta electrónica. Allí, pues entonces ya hemos finalizado los pasos ante la DIAN. Hemos chequeado que asociamos al proveedor tecnológico, asociamos la resolución, el prefijo, tenemos ya la resolución, por lo tanto entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez ya tenemos toda la información, vamos entonces a ir hacia el sistema Contapyme. Vamos a registrar los pasos para la facturación electrónica dentro de Contapyme. Acabamos de ver entonces los pasos para registro como facturador electrónico ante la DIAN. Vamos entonces a mirar cuáles son los pasos para implementar la facturación electrónica dentro del sistema, dentro de Contapyme o dentro del sistema Agrowin. Paso a paso para la facturación electrónica dentro del sistema. Hagamos un paralelo. Antes de empezar con el trámite de configuración dentro del software, de cuáles son los pasos que hemos visto dentro de la DIAN y miremos cuáles son los pasos que vamos a hacer dentro del sistema Contapyme. Ante la DIAN, nos registramos como facturadores electrónicos. Primer paso. Segundo paso, registramos ante la DIAN al proveedor tecnológico Factura 1 y asociamos el software Contapyme F1. Ese fue el paso 2. Paso 3. Verificamos ante la DIAN que el RUT estuviese actualizado con la responsabilidad de facturación electrónica. Paso 4. Solicitamos ante la DIAN el rango y el prefijo de numeración para emitir documentos electrónicos. Y el paso 5 fue que asociamos el prefijo que nos dieron en el formato 1876 al proveedor tecnológico Factura 1 y con el software Contapyme F1. A grosso modo, ese es el resumen de los pasos que hicimos ante la DIAN. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer dentro del sistema Contapyme? Primero, adquirir el paquete de documentos electrónicos que se requiera según la cantidad de documentos electrónicos que la empresa vaya a emitir al año. Paso 2. Activar en la empresa el manejo de la facturación electrónica. Paso 3. Personalizar la plantilla de la representación gráfica. Esto es opcional, puedo utilizar la misma plantilla que tengo dentro del sistema Contapyme o Agrowin. Paso 4. Debemos configurar los documentos de soporte con la fecha de inicio y la resolución de facturación electrónica. Y paso 5, pues debemos configurar en todos los terceros que están denominados como clientes el email o el correo al cual le vamos a enviar los documentos electrónicos. Debemos tener en cuenta algo, que para poder configurar ese paso 4 dentro del sistema Contapyme, pues la información que vamos a utilizar es la que tenemos dentro del paso 4 dentro de los trámites de la DIAN, es decir, toda la información que teníamos dentro del formato 1876, que es del rango, el prefijo, la fecha de inicio, la vigencia. Esa misma información es la que vamos a configurar dentro de los documentos de soporte, en especial dentro de la factura de venta electrónica. Una vez ya configuramos eso, listo, podemos empezar a trabajar dentro del sistema Contapyme. Pero entonces vamos a empezar con la primera parte dentro de la configuración de Contapyme. Adquiera el paquete de documentos electrónicos. ¿Y esto qué es? Bueno, recordemos, veo que hay algunas personas que nos están haciendo preguntas acerca del software Contapyme, que si Contapyme solamente sirve para la parte de emitir documentos electrónicos. Recordemos que Contapyme es más que un software contable, es un software también que integra la facturación electrónica. Es un ERP, es un planificador de recursos empresariales. ¿Y por qué planificador de recursos empresariales? Porque Contapyme permite integrar las diferentes áreas dentro de la empresa. Integrar el área contable con el área de la cartera, con el área de la facturación, con el área de los inventarios, con el área de presupuesto, con el área de producción, y todos tener como una sinergia de trabajo, que a través de un mismo software usted como empresario pueda chequear cuando estoy emitiendo una factura la afectación dentro del inventario, cuántas cantidades me quedan,
Pero no solamente eso, sino que también el contador pueda chequear, venga, yo reviso un balance general o un estado de resultados en línea y automáticamente vemos, uy, sí, está actualizado con las facturas que acabaron de registrar. Pero también que podamos chequear la cartera, la parte de tesorería. Mire, esta persona le acaban de facturar a crédito, por lo tanto tiene tantos días, 10 días, 15 días para emitir el pago. Estos clientes ya están en mora, por lo tanto yo puedo empezar a través de un mismo sistema, como es Contapyme, a administrar todos los recursos dentro de la empresa. Entonces, conociendo que Contapyme es más que un software de contabilidad, también es un software que permite administrar documentos electrónicos, emitir facturas electrónicas y estar a la vanguardia tecnológica con los requerimientos tanto contables como fiscales como tributarios, tema por ejemplo como de las NIF, como de la facturación electrónica. Pues entonces miremos qué tenemos que hacer inicialmente para después empezar a configurar dentro del software. 1. Contapyme ofrece una completa solución en facturación electrónica que ofrece grandes ventajas a usted. Entonces, el adquirir esos documentos electrónicos, el primer paso es que usted nos debe indicar, bueno, yo como empresa realizo tantos documentos en el año, 600 documentos, 500 documentos, pero entonces se debe tener en cuenta cuáles son los documentos electrónicos que se necesitan. Recordemos que los vimos en las diapositivas anteriores. Las facturas de venta, las notas crédito y las notas débito. Por lo tanto, yo hago un análisis de cuántos documentos emito en el año y así pues adquiero un paquete de documentos con Contapyme. Precios muy bajos. El cliente va a disminuir sus costos en la emisión de documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos diseñado una serie de rangos acordes a las necesidades de las pymes en Colombia para que puedan cumplir con el requerimiento de la facturación electrónica. Por lo tanto, hay unos precios especiales para todos estos documentos que las empresas necesitan. 0 costos en desarrollo e integración. Usted como cliente no va a asumir costos adicionales a la adquisición de los documentos electrónicos dentro de Contapyme. Usted no le vamos a decir, no, mire, es que usted tiene que pagar una creación de la empresa o una activación, o venga, yo le hago el desarrollo, entonces le tengo que cobrar un dinero porque lo tengo que conectar con los servicios del proveedor tecnológico. No tiene que hacer ni desarrollos ni preocuparse por conexiones. Eso lo hacemos nosotros, que somos los expertos en la comunicación de nuestro sistema con diferentes entidades externas. 0 costos de activación. Hay servicios que le están ofreciendo otros proveedores tecnológicos u otros ERP que dicen, no, venga, es que yo le tengo que cobrar la activación o la dada de alta dentro del portal para poder que usted pueda empezar a emitir documentos electrónicos. No, con Contapyme eso no implica costos. Nosotros ese registro de información, esa activación, lo registra el software automáticamente ante el proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico valida que esa información esté ante la DIAN y le dice, señor, usted está habilitado, puede empezar a trabajar con los documentos electrónicos. Por lo tanto, no hay que pagar ningún costo de activación. Es una alianza entre empresas expertas. Nosotros, Contapyme, Insoft, somos expertos en el software ERP, en Contapyme, en administrar la información de la contabilidad, de los inventarios, de la cartera, de la facturación. La empresa Factura 1 es experta en manejo de documentos electrónicos. Es experta en todo el tema de comunicación de la facturación electrónica con la DIAN. Por su misma experiencia que ya tiene de trabajar muchos años atrás en México como un PAC, como un proveedor autorizado de estos servicios de documentos electrónicos ante el sistema de rentas de allá de México. Esa misma experiencia la está transmitiendo acá en Colombia. Por lo tanto, usted está comunicándose con empresas expertas cada uno en su temática. 0 costos de certificado digital. Vimos que cuando hay que emitir una factura electrónica, esta tiene que tener un certificado digital. Si bien se ofrece la posibilidad que usted como cliente compre a una entidad como la UNAC, una entidad certificadora, su certificado digital, pues no es necesario. Si usted quiere disminuir costos, firme con el certificado digital que el proveedor tecnológico Factura 1 le ofrece. Por lo tanto, entonces allí usted va a cumplir con los requerimientos ante la DIAN. Lo vimos hace un momento, que eso es válido que el proveedor tecnológico firme con su propio certificado. Y así se evita usted tener que adquirir un certificado ante una entidad externa. Un solo contacto para soporte.
Si bien hace un momento les dije, estábamos hablando con empresas expertas, Contapyme y el proveedor tecnológico, nosotros, Insoft, a través de Contapyme, nuestro modelo de soporte le va a brindar a usted el soporte tanto del tema del ERP como de la facturación electrónica. Por lo tanto, entonces usted no tenía que relacionarse con el proveedor tecnológico o mirar, venga, yo a quién llamo, esto es un problema de la DIAN, esto será que es el proveedor tecnológico o es que yo como verifico que los datos estén. No, todo directamente con el departamento de soporte de Insoft, como usted habitualmente lo ha venido relacionando. Una integración nativa e inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un control directo desde Contapyme a sus documentos electrónicos. No es necesario manejar usuarios y contraseñas para entrar en un portal del proveedor tecnológico. Usted dentro del mismo sistema Contapyme va a tener una opción para visualizar un explorador de documentos electrónicos y poder chequear en cualquier momento el documento PDF, es decir, la representación gráfica de la factura o el archivo XML. Va a poder tener todo integrado dentro del mismo Contapyme con su contabilidad, con su cartera, con los inventarios, con la facturación. Otra ventaja es que no hay cobro en la recepción de documentos electrónicos. El mismo paquete de documentos electrónicos que usted adquiera con nosotros le va a permitir ver los documentos que reciba o que le emitan cuando empiece a trabajar todo el proceso de la interoperabilidad, que es para la integración de los diferentes documentos electrónicos entre los proveedores tecnológicos. Otra gran ventaja, posibilidad de cambio del proveedor tecnológico. Contapyme permite el cambio de proveedor tecnológico en cualquier momento. Es decir, que no lo vamos a obligar a estar siempre con el mismo, gracias a diferentes alianzas que hemos hecho o que estamos realizando con diferentes proveedores tecnológicos. Almacenamiento de documentos electrónicos. Este almacenamiento va a ser vitalicio dentro del sistema Contapyme. Usted va a poder en cualquier momento, transcurridos la cantidad de años que desee, chequear cuáles son los documentos que emitió y poder descargar el XML y la representación gráfica. Además, dentro del mismo portal del proveedor tecnológico Factura 1, dichos documentos van a estar por 10 años. Una ventaja muy importante, la representación gráfica personalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que usted como empresa tiene un documento electrónico, tiene una factura donde usted siempre ha estado como acostumbrado a ella. Esa misma factura, ese mismo diseño lo va a poder utilizar como su representación gráfica de la factura electrónica. Por lo tanto, no tiene que cambiar su modelo de diseño, su factura o acomodarse a algo que solamente le otorga una empresa y le dice este diseño y ya, no hay más posibilidades. No, usted puede tener su propio diseño personalizado. Y también va a obtener un beneficio de los documentos salvavidas. ¿Y esto qué es? Que nosotros, Contapyme, le brindamos la opción de que usted, cuando contrata los documentos electrónicos, si esos documentos electrónicos se le acaban y a usted por algún motivo se le olvidó renovar los documentos electrónicos, pues usted va a tener unos documentos salvavidas. ¿Qué quiere decir? Que usted va a poder empezar a consumirse de esos documentos extras sin que se le vaya a bloquear todo el proceso comercial dentro de su empresa. Que cuando Contapyme le cumpla ya los documentos que usted tuvo, le empieza a decir, mire, usted ya se le acabaron los documentos, pero yo no le presté atención a eso. Empecé a emitir documentos, se me acabaron todos. Pues entonces Contapyme le empieza a indicar, mire, usted tiene o está consumiendo de los documentos salvavidas. Contacte con Insoft, con Contapyme, para que adquiera un nuevo paquete de documentos electrónicos y no vaya de pronto a incumplirle al cliente la emisión de una factura porque no tiene esos documentos, una bolsa de documentos disponibles. Esos documentos salvavidas pues son una gran ayuda para que usted pues pueda cumplir en cualquier momento con sus requerimientos comerciales. Ahora bien, pues entonces vamos a hacer facturas dentro del sistema Contapyme. Ya vimos cuál es el primer paso, que es adquirir los documentos. Ese paso entonces vamos a contactar con nuestro departamento comercial. Pueden escribir a los correos gerencia.comercial@contapyme.com o comercial@contapyme.com para poder que allí lo asesoremos con cuáles son los documentos o los paquetes de documentos que usted necesita como empresa para que pueda entonces empezar a hacer este siguiente paso. ¿Cuál es? Hacer facturas dentro del sistema Contapyme.
Entonces vamos a hacer documentos electrónicos. Tras una factura física hay costos de papelería, impresión y envío, espacio de almacenamiento y mucho tiempo de trabajo. Todos estos problemas serán parte del pasado con la facturación electrónica y con Contapyme será una tarea fácil. Primero, registra la factura de venta en Contapyme. Segundo, automáticamente el sistema enviará la factura a su cliente y a la DIAN. Tercero, podrá saber si su cliente aprobó o rechazó la factura directamente en Contapyme. Y listo, facture electrónicamente y lleve un control total. Contapyme, siempre un paso adelante. Espérelo muy pronto. Muy bien, estamos dentro del sistema Contapyme. Para quienes lo conocen, pues ya se familiarizan con la interfaz de él. Para quienes no lo conocen, pues esta es la interfaz del software administrativo y contable Contapyme. Dentro de él entonces veíamos los pasos que teníamos que realizar, como el primer paso era registrar la información o activar dentro de la empresa el tema de la facturación electrónica. Por lo tanto entonces, como el sistema tiene una serie de pestañas como para navegar dentro de él, vamos a ubicarnos dentro de esta pestaña o menú básico dentro del explorador gráfico de la empresa. Dentro de la empresa, pues entonces está allí la información de la empresa con sus respectivos centros de costos, con toda su información. Pero entonces nos vamos a ubicar sobre la empresa y le vamos a decir clic derecho, modificar. Cuando le decimos modificar, pues entonces vamos a ubicar dos puntos claves. Uno, dentro de la información de la empresa, dentro de la información legal, pues vamos a chequear que el NID, que el documento que se tiene, es el que está habilitado dentro del formato 1876, dentro del mismo root que se actualizó con la responsabilidad de facturación electrónica, por lo tanto allí lo escribimos y tenemos que verificar que sea el mismo. Pero también hay una pestaña que dice facturación electrónica. Y allí vamos a activar el manejo de la facturación electrónica. Cuando se activa el manejo de facturación electrónica, pues entonces el sistema nos va a identificar que tenemos que tener como una serie de pasos previos ya validados. ¿Cuáles son esos pasos? Que tenemos que haber generado todos los pasos ante la DIAN, es decir, haber tenido asociado al proveedor tecnológico, haber actualizado el root, haber asociado el prefijo con el proveedor tecnológico. También haber ya contratado la serie de los documentos electrónicos dentro de la empresa Contapyme o dentro de Insoft. Y allí podemos entonces chequear que activamos el manejo de la facturación electrónica. Dentro de esto pues podemos verificar que ya se haya firmado el acuerdo o el contrato de los documentos electrónicos con Insoft, para lo cual acá nos va a sacar los comentarios y nos va a indicar que todo ha sido asociado y que todo está autorizado. Por lo tanto entonces vamos a decirle aceptar. Tenemos entonces allí el primer paso, verificar y activar dentro de la empresa que activamos la facturación electrónica. Segundo paso, vamos entonces a entrar dentro de los documentos de soporte y vamos a configurar tanto las facturas de venta electrónica como las notas crédito como las notas débito. Por lo tanto entonces podemos escoger un documento, por ejemplo la factura de venta, y le vamos a decir modificar. Y allí lo que tenemos que chequear es que si yo solicité un rango de numeración y un prefijo ante la DIAN, debo indicarle cuál es esa información dentro del sistema. Por lo tanto entonces si mi prefijo era documento electrónico o FVE, como era el caso de las diapositivas, pues entonces aquí tengo que indicarle FVE, factura de venta electrónica, que es el mismo máscara o prefijo que registramos ante la DIAN. En numeración, pues también vamos a indicar cuál es el número máximo según lo que nos indicó el rango desde y hasta, y cuál era la fecha máxima según la vigencia que nos indicaba ese formato 1876, donde nos indica a partir de la fecha de inicio cuántos meses extra nos está dando como de vigencia. Y en la parte de facturación electrónica vamos a indicarle que este documento hace parte de los documentos electrónicos, lo activamos, le decimos que va a ser una facturación nativa dentro de Contapyme y podemos indicarle si estamos en modo prueba o en modo producción.
El que estemos en modo prueba implica que podemos hacer documentos electrónicos que los va a recibir el proveedor tecnológico, pero que estos no van a ser enviados a la DIAN. Esto es otra gran ventaja. Usted va a poder como analizar, venga, yo primero chequeo si la representación gráfica que los clientes van a recibir está a gusto. Yo las quiero ver, miremos que todo esté correcto. Estoy en modo pruebas. Tengo la certeza de que a la DIAN no le está llegando nada. Digámosle que allí estoy haciendo facturas ficticias que simplemente al momento de que me cambie a modo producción, Contapyme automáticamente va a borrar esos documentos en modo pruebas porque salieron así etiquetados como modo pruebas y ya va a empezar entonces usted a consumirse los documentos electrónicos que adquirió, cuyos documentos van a ser entregados ya directamente hacia la DIAN. Dentro de la misma configuración, pues entonces dentro de esta opción que dice tipo y resolución, le indico que este es la factura electrónica, asimismo creo la nota crédito y la nota débito y le debo indicar en la parte de abajo cuál es la fecha inicial en la cual en ese formato 1876 me autorizaron empezar con la facturación electrónica y como en ese mismo formato 1876 veíamos que nos indica la resolución, debo indicar esta misma resolución acá. Si yo voy a emitir facturas al exterior, es decir, voy a manejar facturas en dólares a clientes externos del territorio colombiano, habilito el uso de facturas de exportación porque resulta que en el tema de la facturación electrónica, pues cuando se emite una factura al exterior hay que contemplar unos términos internacionales de comercio que son los Incoterms. Esos documentos o esos términos se tienen que indicar en la factura de venta. Contapyme ya los tiene incorporados según los requerimientos de la DIAN. Por lo tanto, cada vez que yo haga una factura en moneda extranjera, pues el sistema me va a preguntar cuáles son esos términos que yo debo relacionar para que la DIAN los reciba dentro de su facturación electrónica dentro del archivo XML que le estamos enviando. Y aquí simplemente sencillo. Ya hemos configurado el documento factura de venta electrónica para enviar el documento hacia la DIAN y pues hacia el proveedor tecnológico. Lo mismo tendríamos que hacer con las facturas, con las notas crédito y también con las notas débito. Debemos simplemente registrar la información, cuál es la numeración. En la parte de facturación electrónica vamos a decirle que es una facturación nativa en modo pruebas. Y también en tipo y resolución, pues le decimos que es tipo de documento nota crédito electrónica. Una vez, cuando ya finalizamos todo el proceso de pruebas, pues ya tenemos que cambiar de modo pruebas a modo producción todos los documentos que tengamos. Ya se tienen entonces los documentos de soporte configurados. También dentro del sistema Contapyme están los documentos de impresión que es la representación gráfica con la cual se va a enviar la factura de venta o la nota crédito o la nota débito. En especial, Contapyme o Insoft crea un documento por defecto que es la factura que usted conoce, donde encontramos la facturación electrónica y allí simplemente tenemos toda la información que la DIAN nos solicita. Vamos a ver una vista previa de dicho documento donde tenemos la factura electrónica con todos los requerimientos, en especial cuáles son los dos campos importantes que se necesitan, la representación del CUFE y el código QR. Vamos a emitir entonces un documento electrónico para que dentro de ya una factura emitida en modo pruebas podamos ver dicha representación gráfica con estos campos ya diligenciados. Por lo tanto, si usted no quiere modificar el diseño de la factura que por defecto trae el sistema Contapyme, tranquilo, basta con dejar el que ya el sistema tiene. Que yo le quiero cambiar información, que quiero poner el logo de mi empresa, mover un campo para la derecha, para la izquierda, ponerle color, cambiar el tipo de letra, lo puede hacer a través del diseñador de documentos que el sistema tiene. Otro de los puntos que teníamos que chequear era que dentro del catálogo de terceros, es decir, donde yo creo todos los clientes, empleados, proveedores, a todas las personas que estén catalogadas como clientes, pues yo tengo que venirles a modificar información o al menos a registrar datos que son muy importantes para el tema de la facturación electrónica, como cuáles, en especial el email o el correo electrónico al cual le va a llegar la representación gráfica y el XML cuando yo expida una factura electrónica. Por lo tanto, aquí hay un campo que dice
facturación electrónica, email o correo para facturación electrónica. En este caso, a esta persona le va a llegar a este correo de Gmail. Por lo tanto, mi labor es empezarle a preguntar a todos mis clientes cuál es el correo electrónico que utiliza para poder empezar a diligenciar esa información en la base de datos, para que cuando yo le facture un documento, pues entonces, o un producto o un servicio, pues pueda que este cliente reciba dicho documento, factura de venta, nota crédito o nota de débito, en el email que nos acaba de indicar o que tenemos registrado en nuestra base de datos. Una vez tenemos esos pasos contemplados, la activación dentro de la empresa, la creación del documento de soporte tanto para la factura de venta electrónica, nota crédito y nota débito, con los datos que están en el formato 1876, resolución, fecha de inicio, fecha de vigencia, el rango desde hasta. Si validamos el documento de impresión, si lo quiero modificar o no para la representación gráfica, y activamos en el tercero o en los terceros que son clientes los documentos electrónicos, pues ya podemos venir al manejador de operaciones y empezar a trabajar a emitir documentos electrónicos. Entonces vamos a realizar eso. Vamos a emitir una factura de venta electrónica. Basta simplemente con entrar al menú, aquí dentro del manejador de operaciones. Para quien no lo conoce, este es el menú donde están todos los diferentes módulos del sistema ContaPyme que se integran todos entre sí. En especial vamos a entrar por la opción que dice ventas y vamos a entrar a la opción que dice facturación y ventas. Dentro de facturación y ventas, pues entonces vamos a ver que tengamos el documento de soporte que configuramos hace un momento, factura de venta electrónica. Escogemos un cliente que tenga un correo electrónico ya configurado. Pues ustedes podrán ver que para ejercicio práctico, pues yo tengo acá diferentes terceros con el mismo email. Eso pues no va a suceder en la vida real. Cada uno de los terceros de los clientes tiene su propio email. Simplemente es para el ejercicio de poder presentarles a ustedes la información y poder entrar dentro del mismo buzón que reciban las facturas los clientes. Vamos a decirle, por ejemplo, a este cliente Camila y emitimos entonces el producto que vamos a vender, producto o servicio. Damos doble clic, podemos seleccionar los diferentes productos que tengamos, podemos escoger diferentes productos, cargamos la información, ya se tiene configurado toda la parte de precios, un sistema que me está permitiendo facturar y descargar del inventario a la vez. Vamos a decirle entonces siguiente, si hay observaciones para la factura. Puedo poner pues datos adicionales, que la factura, los productos se entregan en la sede principal o pago contra entrega, bueno, observaciones que yo pueda poner a la factura. Si hay otros ingresos, por ejemplo, que le voy a cobrar un flete por el transporte porque lo estoy llevando directamente hasta las instalaciones de la empresa, pues también lo puedo comprar, lo puedo discriminar, si no pues los dejo vacío. Automáticamente el sistema ContaPyme nos va a registrar los impuestos que corresponden a dicha transacción y yo le tengo que indicar cómo me van a pagar, si de contado, a una cuenta de caja o a una cuenta bancaria o una cuenta por cobrar. Digámosle que esto genera una cuenta por cobrar y listo, yo no tengo que hacer más nada. Yo lo único que tengo que hacer es decirle aceptar. Y cuando le digo aceptar, el sistema automáticamente va a hacer los pasos propios del sistema de contabilidad, de facturación, de cartera. ¿Qué quiere decir? Que me va a guardar esta factura de venta 5484, me la va a guardar, me va a descargar del inventario las existencias, me va a crear una nueva cuenta por cobrar a este cliente Camila Londres por 1.044.000 pesos, me va a manejar la parte de los impuestos, por lo tanto la parte de medios magnéticos va a tener su actualización allí con la parte tributaria. Me va a generar todos los estados financieros, un balance general, un mayor y balances, un estado de resultados. Me va a actualizar todo. Pero en especial también, como esto es una integración nativa directa desde ContaPyme hacia el proveedor tecnológico, cuando yo le diga aceptar, automáticamente va a enviar el documento electrónico hacia el proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico lo reciba y lo envíe. En este caso, como estamos en modo pruebas, solamente al correo electrónico de la persona que le estamos facturando, es decir, del adquiriente. Vamos entonces a hacer ese ejercicio. Vamos a decirle aceptar. Muy bien, como acabamos de ver, entonces ya nos saca el mensaje factura electrónica enviada y almacenada. Aquí ya tenemos entonces la factura dentro del sistema registrado. Pero vamos a mirar entonces también
en el email de esta persona a quien le hemos facturado, de Camila Londres, pues que yo tengo ya abierto ese correo de Gmail que teníamos configurado, qué fue lo que la persona recibió como documento electrónico. Entonces me voy a cambiar directamente aquí a la página de internet, vamos a decirle refrescar al correo electrónico. Aquí entonces estamos viendo que la persona recibió una nueva factura, documento EI 5484, que era el que acabamos de ver. Vamos a darle clic a ese correo electrónico y allí entonces nos indica, mire, acabo de recibir una nueva factura, el emisor fue tal empresa, el nombre del cliente, el prefijo y el folio, la fecha, y aquí podemos darle clic en esta opción que dice descargar factura. Esa descarga de la factura nos va a permitir a nosotros poder entonces tener la aceptación por parte del cliente de que dicho documento ya lo recibió. Vamos a decir entonces descargar factura. Nos abre una nueva ventana donde podemos ver la factura, los datos de la factura que tenemos, el documento, a quién se le emitió, los valores, y también tenemos pues entonces la representación gráfica de dicha factura. Mire que esta representación gráfica nos indica que está en modo pruebas, porque pues así lo tenemos configurado en este momento, no estamos en producción. Recordemos que en producción es porque ya se va a enviar a la DIAN, pero allí entonces podemos chequear, sí, mire, tengo los datos de la factura, no me gusta este color, no me gusta este dato aquí, puedo cambiarla, puedo diseñarla y pues puedo chequear que toda la información está. Es más, miren en la parte inferior que nos aparece el código CUFE y el código QR. Si tenemos un celular inteligente o con un celular que pueda leer códigos QR, podemos simplemente leer ese código QR y allí vamos a ver que nos va a mostrar información de la empresa que emite el documento, del adquiriente, de los valores antes de impuestos y demás información, y adicional a ese código QR va a tener este CUFE, que recordemos este código CUFE es un código encriptado donde tiene información relevante de la factura junto con la clave técnica. Entonces aquí con esta representación gráfica ya tenemos toda la información que uno como adquiriente pues puede ver dentro de la representación gráfica o dentro del portal de la DIAN o que dentro del email que nos va a llegar del proveedor tecnológico. Nuevamente pasemos hacia el sistema ContaPyme. Una vez entonces tenemos la información allí, también otra gran ventaja del sistema es que se cuenta con un explorador de documentos electrónicos. Y dentro del explorador de documentos electrónicos, pues aquí están los diferentes documentos que se hayan emitido. Voy a poner por ejemplo un filtro de un día cualquiera para poder trabajar, por ejemplo, cuáles son los documentos y vamos a chequear que allí está la factura 5484 emitido a Camila Torres, Londres. Esta Camila puede chequear o le podemos chequear la factura que le emitimos. Visualizar el PDF. Damos clic y nuevamente vamos a chequear que la representación gráfica del documento electrónico emitido. Directamente dentro de ContaPyme yo puedo entrar a visualizar tanto el PDF como también el XML. Puedo entrarle y decirle clic, visualizar el XML. Aquí está, mire, este es el XML que el proveedor tecnológico recibió o generó, envió a la DIAN. Si estamos en modo producción, en este caso pues en modo pruebas no lo enviaría y nos estaría indicando todos los datos que el XML debe contener para hacer una factura electrónica válida. Por lo tanto, entonces nos da la información de la empresa que lo emite, la información del adquiriente, la información de los productos y servicios que se están facturando, valores antes de impuestos, valores después de impuestos, los impuestos. Por lo tanto, el XML que la DIAN va a recibir es este. Y todo lo tenemos almacenado directamente desde el sistema ContaPyme. Por lo tanto, hay una gran ventaja y es ¿cuál? Que dentro del mismo software vamos a tener ese control de todos y cada uno de los documentos electrónicos que estemos emitiendo. Podemos actualizar el estado y vamos a poder chequear cuál fue la fecha en que se recibió el documento por parte del cliente y toda la validación por parte de este. Hay que tener en cuenta algo. Si al cabo de 3 días
no se ha recibido una aceptación por parte del cliente, pues se maneja una aceptación tácita. Y eso dentro del sistema Contapyme también está contemplado, donde yo puedo entrar a la configuración del sistema y decirle, mire, pasados 3 días o pasados 1 día o 5 días, pues entonces marque que los documentos electrónicos que la persona no me haya aceptado, los marque como un recibido o aceptado tácito, y déjeme ese comentario, así como en esta parte me muestra la aceptación, la fecha y la hora de la aceptación. Si fuese recibido tácitamente, pues también me sacaría un comentario donde me indica que ese documento fue recibido tácitamente y no porque la persona entró a el email y descargó la factura. Otra de las grandes ventajas del sistema es la integración que se tiene directamente, no solamente dentro de la parte de los inventarios y la facturación, sino también para poder registrar las notas crédito, es decir, las posibles devoluciones totales o parciales o rechazos de un documento. Por lo tanto, entonces dentro del sistema, en las mismas opciones de ventas, yo puedo trabajar con la opción de devolución en ventas. Esa devolución en venta me va a permitir a mí poder rechazar, vamos a maximizar aquí, como un documento electrónico, una nota crédito electrónica, donde nos pide una referencia. Vamos a decir, por ejemplo, el caso del documento que hace un momento creamos, factura EI 5484, la seleccionamos, automáticamente nos carga toda la información de los productos y servicios que allí teníamos para facturar y que ahora la persona nos va a devolver. Aparece también la información de la devolución, el motivo de la devolución. Estos son motivos que ya están contemplados directamente por la DIAN y que ellos los tienen que validar. Por ejemplo, le podemos decir anulación de la factura completa, donde podemos indicarle también demás motivos ya extras. La persona indicó que no eran los productos que estaba esperando, se le enviaron a quien no correspondía, pues ya otros datos que son más de índole comercial dentro de la empresa, podemos registrarlos. También podemos trabajar la parte de los impuestos, automáticamente el sistema los calcula y se hace ese cruce, porque la factura originalmente se había creado como una cuenta por cobrar. Ahora pues entonces pues que nos está devolviendo, tenemos que también saldar o amortizar o revertir esa cuenta por cobrar. El software automáticamente lo hace. Simplemente vamos a decirle entonces aceptar y hace el mismo proceso. Valida la información, reintegra a mi inventario los productos, me devuelve la parte de la cuenta por cobrar y nuevamente entonces envía esa información hacia el proveedor tecnológico para que éste genere el XML y le envíe hacia el cliente el email, y si estamos en modo producción pues también le retorne hacia la DIAN la notificación que dicho documento está ya anulado, que se le hizo la nota crédito. Entonces vamos a decirle aceptar. Muy bien, entonces ahí ya hizo el sistema Contapyme el envío hacia el proveedor tecnológico de la nota crédito. Podemos también entrar de nuevo hacia el correo electrónico y vamos a decirle refrescar para que veamos cómo automáticamente nos aparece la nota crédito. Vamos a darle clic en el correo y nos indica la nota crédito número 89, donde podemos entonces también descargar el documento y visualizar pues que allí se tenga la información. Dentro del sistema vamos a también entrar al explorador de documentos electrónicos nuevamente y verifiquemos que dicha operación, por ejemplo esta NCCP89, nota crédito 89, esté allí. Vamos a chequearla, ahí está la información. Podemos visualizar el XML, visualizar el PDF, donde la visualización del PDF directamente, pues mírenlo, aquí está la información completa. Es un documento electrónico en modo pruebas. Este nos está indicando que la referencia a la cual se le hizo la nota crédito es a la factura de venta 5484, la discriminación de los productos o servicios que se tenían en dicha factura, y toda esa información se generó directamente en la representación gráfica que dentro del sistema Contapyme se tiene. Es importante tener en cuenta que entonces Contapyme, a través de su explorador de documentos electrónicos, permite la validación y la verificación de cada uno de los diferentes documentos, de la factura, de la nota crédito, de la nota débito, de su representación gráfica, del archivo XML, sin la necesidad que usted tenga que entrar a un portal de un proveedor tecnológico. Para eso está ese explorador de documentos electrónicos. Esto es una integración nativa.
Es una integración donde usted, a través del mismo ERP, ContaPyme, del sistema de planificación de recursos empresariales, de quien le administra la contabilidad, de quien le administra la tesorería, los inventarios, la facturación, le va a administrar también los documentos electrónicos. ¿Cuáles son los modelos de facturación dentro del sistema ContaPyme? Yo puedo facturar a través del módulo de inventarios, compras y facturación, es decir, a través de la operación de ventas, si es que facturo tanto productos como servicios, o también a través de la operación de ingresos, si yo es que facturo servicios, si yo hago generación de algún servicio que no controla inventario, que no se registra nada de existencias, a través de la operación de ingresos también puedo emitir un documento electrónico factura de venta, por lo tanto yo puedo registrar la información del documento de soporte, factura de venta, vamos a escoger por ejemplo un tercero, cualquiera, por ejemplo vamos a decirle a este señor Omar Salcedo, podemos indicarle un vendedor al que se tenga allí dentro de la empresa si está facturando a alguien. Podemos indicar el concepto de pago, si en este caso como estamos facturando servicios, pues me abren las cuentas del ingreso, una cuenta, digámosle, una actividad por una publicidad, y le vamos a indicar que le estamos facturando 350.000 pesos. Estamos haciendo una factura de un servicio, cuya factura también es factura electrónica. Puedo decirle siguiente, vamos a decirle clic para que me calcule automáticamente los impuestos. Eso es excelente dentro del sistema porque si yo no sé calcular impuestos, pues el sistema automáticamente los calcula. Le digo que esto nos lo pagaron de contado, que entró una cuenta de caja y listo. Vamos a decirle simplemente aceptar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le hago aceptar, automáticamente se va a hacer el envío hacia el proveedor tecnológico. Pero ojo, aquí quiero mostrar algo. Hay otra gran ventaja dentro del sistema. Puede que usted necesite una aprobación por parte de alguien, del contador o del gerente, decirle no, todavía no emita esa factura hacia la DIAN, guárdela. Entonces hay configuraciones dentro del sistema donde yo le puedo decir, mire, no la autorice automáticamente, es decir, que si yo le digo aceptar, no la envíe automáticamente, sino que solicite una autorización para que me pregunte previamente si la tengo que enviar o si es que yo la voy a autorizar manualmente, es decir, cuando alguien me dé el visto bueno. Voy a poner, por ejemplo, esta opción, solicitar autorización al grabar, y le voy a indicar aceptar. Mire que allí automáticamente me sale un mensaje. Confirma el envío de la factura o documento electrónico después de procesar la operación. Yo le puedo decir, si sí, automáticamente envía el documento electrónico. Pero si le digo que no, pues simplemente la operación queda almacenada en un color distinto. Por ejemplo, acá podemos ver que hay unos colores que están en verde, quiere decir que ya fueron enviados hacia el proveedor tecnológico, pero este que está en amarillo quiere decir que el documento está guardado, está almacenado, pero todavía no ha sido enviado hacia la DIAN, o en este caso hacia el proveedor tecnológico. El día de mañana, es decir, antes de 48 horas después de emitir el documento, yo le puedo decir, listo, el contador, el gerente vino y le revisó y le dijo, sí, está bien la factura, envíela hacia el proveedor tecnológico. Por lo tanto, en este documento me puedo ubicar en él y decirle clic derecho, autorizar envío de documento electrónico. Allí esta acción de autorizar envío es que automáticamente se le va a enviar entonces al proveedor tecnológico para que éste construya el XML con la representación gráfica que le estamos enviando y se la envíe hacia el cliente. Entonces vamos a decirle autorizar envío. Podemos ver entonces que el sistema automáticamente la envió, ya está en color verde, quiere decir que ya está enviada hacia el proveedor tecnológico. Nuevamente podríamos entrar hacia la cuenta de correo electrónico y allí vamos a ver que está la factura 5485. Vamos a darle clic, vamos a ver que aparece la factura hacia el señor Omar. Podemos pues también descargar la factura del email, el cliente la va a poder descargar, y también dentro del sistema, pues en el explorador de documentos electrónicos, vamos a decirle refrescar, vamos a ver que tenemos la factura 5485, podemos visualizar el PDF. Miremos, aquí está el PDF para el señor Omar Salcedo, factura de venta 5485 por un producto o un servicio de publicidad por 350.000 pesos, y aquí está la discriminación de los impuestos. De igual forma, si quisiéramos analizar,
pues podemos analizar el XML. Allí está la información con todos los datos que se le hayan emitido hacia este cliente, donde nos va a indicar pues la información del señor Omar Salcedo con los nombres y apellidos, los productos, la moneda, el valor que se le facturó, el impuesto, el servicio que se le está facturando, y así este es el archivo XML que el proveedor tecnológico le estaría retornando a la DIAN. Este documento XML pues también cumple con los requerimientos en su representación gráfica, por lo tanto podemos volver a revisar la representación gráfica y miremos que allí está la información, el código CUFE, el código QR y todos los datos pues que la DIAN solicita o que nos recomienda para poder entregar una representación gráfica válida hacia el adquiriente del documento electrónico. Son grandes ventajas que tiene el sistema: integración nativa con el proveedor tecnológico, funcionalidades que tiene directamente dentro del software. Una vez estemos entonces en ambiente de producción, ya esa información va a viajar hacia la DIAN las va a tener dentro de su portal y usted va a poder chequear también que la DIAN las tenga. Entonces nuevamente quiero pasarme hacia las diapositivas para poder mostrarles cómo hacer esa validación de un documento electrónico que ya esté en modo producción hacia la DIAN, y pues que ustedes puedan tener ese contacto directamente con nuestro departamento comercial para que de forma anticipada podamos empezar a cumplir con el requerimiento de la DIAN sin que lleguemos al mes de diciembre y de pronto quedemos ya cogidos de la tarde por empezar a última hora. Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto? Nuevamente hagamos un recuento. Ya vimos qué es la facturación electrónica. Ya vimos cuáles eran los actores dentro de la facturación electrónica. Vimos un diagrama de cómo funciona la facturación electrónica. Analizamos la factura electrónica dentro de su XML y su representación gráfica. Vimos también cuáles eran los pasos para el registro dentro del portal de la DIAN para poder ser facturadores electrónicos. También vimos cuáles eran los pasos para implementar la facturación electrónica dentro de Contapyme e hicimos unos ejercicios prácticos de cómo enviar documentos electrónicos, una factura de venta y una nota crédito a través del módulo de inventarios o a través del módulo de automatización de documentos por ingresos, y cómo se ven reflejados directamente dentro del sistema en el explorador de documentos electrónicos y cómo recibe el cliente el email con la información y con la representación gráfica. Ahora, ¿cómo podemos también chequear la información que la DIAN que hemos enviado hacia el proveedor tecnológico y este la envió de una vez a la DIAN? Pues allí tenemos la opción: ¿cómo consultar las transacciones electrónicas emitidas? Una vez ya nos cambiamos del ambiente de pruebas, que recordemos que en el ambiente de pruebas no estamos enviando documentos a la DIAN, por lo tanto es muy importante tener presente esto: no hagamos facturas reales en ambiente de pruebas, porque al cambiarnos en el ambiente de producción, el sistema automáticamente borra todos esos consecutivos para volver a iniciar con el consecutivo que originalmente le dio la DIAN en el formato 1876, y que usted pueda empezar ya a enviar esos documentos reales hacia el proveedor tecnológico y este a su vez a la DIAN. Una vez están en la DIAN, entonces, ¿cómo consulta usted que las transacciones electrónicas están en el portal? Nuevamente entramos entonces al portal de la DIAN, www.dian.gov.co, y allí directamente vamos a entrar por la opción que dice consultar resultado de transacciones de facturación, y allí pues nos va a aparecer un cuadro donde indicamos qué tipo de participante vamos a hacer: facturadores electrónicos. En tipo de ambiente vamos a decir que estamos en modo producción y le indicamos las fechas desde y hasta. Una vez tenemos esas fechas desde y hasta, pues vamos a indicar buscar. Cuando decimos buscar, nos va a aparecer en la parte inferior el listado de cada uno de los productos, de los documentos, en este caso facturas, notas, crédito y débito, que se vayan a tener y que se están registradas dentro de la DIAN. Hay una verificación donde se puede chequear si la verificación es exitosa o si no cumple verificaciones. Por algún motivo puede no cumplir verificaciones. En ese momento está caído el portal de la DIAN, porque de pronto la firma del documento no cumplió las validaciones porque la información que del tercero estaba incompleta, estaba errónea. O sea, hay diferentes validaciones que el proveedor tecnológico puede retornar y que la DIAN también le puede notificar hacia el proveedor tecnológico que el documento no es válido. En este caso, también podemos chequear simplemente escogiendo un documento, marcamos y le decimos ver detalle.
Queremos consultar más en detalle la información de este documento. Simplemente le decimos ver detalle y ahí automáticamente pues el sistema nos va a mostrar la información de la factura. Entonces damos clic en ver detalle y automáticamente podemos ver la información que está dentro del portal. Nos está mostrando cada una de las verificaciones que la DIAN realiza, la verificación del número del documento, verifica si el envío se realizó dentro de los términos, verifica el estado del participante, verifica la firma electrónica, verifica el estado y el código del software, verifica la autenticidad del CUFE. Por lo tanto, todo eso debe estar exitoso para poder que sea un estado correcto, válido ante la DIAN del documento electrónico. En ese caso, pues entonces ya tenemos nosotros la plena certeza que el documento lo recibió la DIAN, que también lo recibió el cliente y que estamos listos y prestos a cumplir con la facturación electrónica fácil, ágil y a través del sistema ContaPyme. Por lo tanto, entonces, nuevamente, los invitamos para que nos contacten. Los invito para que contacte el departamento comercial de Insoft para que podamos conocer cuáles son los paquetes de documentos electrónicos que usted necesita. Hay diferentes paquetes, hay 6 paquetes de documentos electrónicos según la cantidad de documentos que usted necesite o emita por año. Ya vimos cuáles son las ventajas de la integración de ContaPyme con el proveedor tecnológico Factura 1. También vimos esas ventajas de la implementación nativa del software y cómo usted puede cumplir rápidamente con este requerimiento. No es para dejar este tema a última hora, es importante que empiece a registrar toda la información. Ya vimos los pasos ante la DIAN, un tema muy importante, vuelvo y hago énfasis, el proceso de actualización del RUT se le puede demorar unos cuantos días, entonces es importante que empiece cuanto antes con dicho trámite para poder que pueda cumplir cuanto antes con el proceso de la facturación electrónica. En pantalla están todos los datos, está allí la información del departamento comercial, nuestra línea telefónica, un WhatsApp también, 313-650-6677. También este número actúa como el número de línea directa para el departamento comercial. Podemos indicar un correo electrónico que es comercial@contapyme.com o gerencia.comercial@contapyme.com. Cualquiera de esos dos correos electrónicos pueden escribirle también o pueden ingresar también directamente hacia nuestra página de internet www.contapyme.com. Allí hay un asesor en horario laboral donde le va a estar preguntando o usted le va a poder hacer consultas sobre cualquier requerimiento comercial que necesite. La idea es que podamos analizar con mayor detalle todos sus requerimientos para que usted pueda cumplir con esta obligación de emitir documentos electrónicos para los próximos meses. Para todos, muchísimas gracias. La idea es que entonces empecemos con una sesión de preguntas el día de mañana con el proveedor tecnológico Factura 1, donde vamos a estar resolviendo todas las inquietudes que veo que están escribiendo para que entonces tengamos una sesión, un consultorio de dudas en facturación electrónica. A todos muchísimas gracias por su asistencia, esperamos poder seguir contando con su participación en próximos eventos y también con su adquisición de los documentos electrónicos de forma rápida y oportuna para que pueda cumplir con este requerimiento y que no sea un dolor de cabeza para el último mes de este año. A todos muchísimas gracias y que tengan un resto de día muy feliz. ContaPyme sabe que su empresa, más que un negocio, es una pasión. No deje las decisiones importantes al azar. Facture, gestione sus recursos y crezca sin límites con ContaPyme, el software de facturación y gestión contable ideal para pymes. ContaPyme, simple, rápido y fácil de usar. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a la sesión del curso virtual Facturación Electrónica Paso a Paso. Muchísimas gracias al ingeniero Alejandro también por su intervención. Sabemos que ahora pues son muchas las empresas que todavía tienen muchísimas dudas con respecto a este tema, ¿cierto? Claro que sí, entonces la invitación es nuevamente para que el día de mañana muy puntualmente se conecten a la segunda sesión donde con la participación de la empresa proveedor tecnológico Factura 1 vamos a realizar
la solución de todas las dudas e inquietudes que están generando el día de hoy y que mañana también pueden transmitir durante el evento en vivo, para que pues tengamos toda esta participación muy fuerte y podamos así calmar como todas estas inquietudes que tenemos. Claro que sí, entonces nuevamente la invitación a todos para que nos acompañen mañana. Recuerden que la sala abre a partir de las 10:45 y tendremos una sesión especial donde vamos a resolver todas las inquietudes que ustedes nos dejaron en la sesión del día de hoy. Los esperamos nuevamente el día de mañana. Que tengan un feliz día. ¿Está buscando un software contable fácil de manejar? Contapyme NIF, el software contable para pymes, simple, rápido y fácil de usar. Es la oportunidad de sistematizar todas las áreas de su empresa: contabilidad, cartera, facturación e inventarios, punto de venta, activos fijos, costos de producción y mucho más. Digite su contabilidad local y obtenga la contabilidad NIF automática. Tome decisiones acertadas. Cree informes contables, financieros y comerciales en tiempo real. Crecemos con usted. Inicie con los módulos básicos y escale en la medida que su negocio lo requiera. Lo acompañamos con asesores expertos que le darán un soporte técnico 5 estrellas. Acceda a un software contable siempre a la vanguardia. Contapyme, su mejor opción.